Desde los primeros siglos de la Iglesia, el Viernes Santo no hay misa, no hay fracción del pan, no hay celebración eucarística. Como cada quien le guste decir a la misa, tiene muchos nombres. El Viernes Santo es un día que los católicos guardamos luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto que estamos celebrando tiene dos nombres: la adoración de la cruz o la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta celebración en la cual no hay consagración, el Padre no va a consagrar el pan y el vino como lo hacen todas las misas. Se recuerdan esas tres cosas que vamos a ver de una por una. La primera es la liturgia de la palabra. Así está compuesta esta celebración. El sacerdote llega desde la entrada, se postra con el rostro en tierra en señal de perdón, de oración y de reflexión ante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para una persona que la muerte de Cristo pasa desapercibida, o no es persona o no supo a qué vino a este mundo. Cuando se nos muere un ser querido en nuestra familia, todos nos detenemos, pensamos, reflexionamos, nos entristecemos y vemos nuestra propia vida. La muerte de Cristo, para quien lo conoce, lo ama y lo entiende, no puede dejar pasar desapercibida. No puede ser un acontecimiento o un suceso cualquiera. No podemos ver a un Cristo en la cruz y decir, pues está bien que se haya muerto, pues ya ni modo. No. Los que creemos en Cristo, nos duele su muerte, y en mi caso y en el caso de muchos hombres, nos avergüenza lo que hicimos. Hay una parte del Evangelio de San Juan, creo en el capítulo 21, donde dice, y es el resumen de todo el Evangelio, dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Nos lo dio para que le creyéramos y tuviéramos vida eterna. ¿Y qué hicimos con Él? Muchos no le creen y algunos lo mataron. Fíjense nomás, Dios nos dio a su Hijo único para que le creyéramos y nosotros lo matamos. La humanidad entera estuvo presente en ese momento de muerte, en ese momento de dolor y de injusticia, porque lo que pasó con Jesús sigue pasando. Hay mucha gente que está en una cárcel y que sufre un juicio injusto, porque ni es juicio, solo porque no tiene dinero para sobornar al juez o pagar un buen abogado corrupto. Siguen pasando los juicios temerarios, a oscuras, a escondidas, donde se le da la razón al que paga más, no al que tiene la verdad. Jesús no debió de haber muerto, porque el juicio que le hicieron a Jesús, si se le puede llamar juicio, no fue juicio. ¿Qué dice nuestro Señor? Si te he dicho algo malo, dime qué te he dicho, pero si no, ¿por qué me pegas? La muerte de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento que debe de hacernos reflexionar. Yo les he dicho en estas predicaciones que les he dado, si solo venimos, oímos y decimos que estuvo bonito, pues no. Pues qué bonito estuvo, pero nomás ahí nos quedamos, ¿no? Pero no me afecta, no me hace pensar y reflexionar en lo que yo vivo, en lo que estoy haciendo mal. Esto se trata de que permee, de que entre estas reflexiones en mi vida y me hagan sentir y pensar que no estoy haciendo las cosas tan bien como yo pensaba. Hoy se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, la más corta de todas, donde Jesús casi no habla y donde aparecen muchos datos.
La siguiente parte de la celebración, de esta celebración de la adoración a la cruz, es la oración de los fieles que ahorita vamos a hacer. Se cantan, se proclaman y se pide por muchos aspectos esenciales de la vida de la humanidad. Después va a venir la adoración de la cruz, y aquí es donde muchos hermanos separados no entienden por qué en nuestras iglesias tenemos una cruz por aquí, otra ahí, otra ahí, otra aquí y muchas aquí. Hay mucha gente que no entiende por qué tenemos una cruz. La cruz es el símbolo del cristiano. La cruz es el lugar donde Jesús nos redimió. La cruz es donde Jesús se ofreció y nos dio razón de nuestros dolores y de nuestros flagelos y de nuestras tristezas. ¿Cuántas veces hemos sufrido? Muchas. ¿Cuántas veces hemos entendido el sufrimiento? Muy pocas o ninguna. Apenas sufrimos poquito y nos enojamos mucho con Dios, en lugar de asumir el sufrimiento y entender que el sufrimiento me puede ayudar. La cruz del cristiano, por eso hoy la vamos a besar, porque es un recuerdo de nuestro sufrimiento, de nuestras tristezas y dolores, de nuestros agobios, de nuestro poco entendimiento por lo que nos pasa. Les recuerdo, todos ustedes y yo tenemos una naturaleza, que es la naturaleza humana. No somos dioses ni somos ángeles. Un día nos vamos a enfermar, un día vamos a entrar en agonía, un día nos va a empezar a doler parte de nuestro cuerpo, un día podemos perder el conocimiento, porque somos seres humanos. Y no es un castigo de Dios, es parte propia y única de nuestra naturaleza humana. Y Dios no es culpable. Dios nos hizo para vivir, para gozar y para entender el sufrimiento. Por eso los cristianos hoy adoramos la cruz como el símbolo mismo de Jesús. Pero los cristianos, ¿por qué adoran un Dios muerto? No, espérame. Los cristianos celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Las tres cosas. No nos quedamos atorados en la muerte. Vamos a la resurrección. Pero no dejamos de pasar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que le da sentido a nuestra existencia, señores. Si yo veo mis dolores con la lupa que se llama Jesucristo, los veo de otra manera. Pero si los veo sin Dios, casi me muero de la tristeza. Una persona que está en el hospital y que le acaban de decir que ya no tiene cura, que mejor se vaya a su casa, ¿qué le decimos? Si no cree en Cristo, si no conoció a Cristo, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le dirían ustedes? Que Dios te ayude, pero si no cree en Dios. Que Dios te bendiga, si no ama a Dios. Que Dios te acompañe. Y hay mucha gente así, que nunca entendió a Dios. Bendito sea, yo le agradezco mucho a Dios que me permitió nacer en una familia donde me enseñaron a amar a Dios bien. Bendito sea Dios, que no nací en medio de dos que solo vivían para trabajar, que solo vivían para los negocios y para las borracheras y para las fiestas. En una familia y en un pueblo donde se ama a Dios. Bendito sea Dios que me permitió eso y que pude crecer con esto y entender a lo largo de mi vida el sentido de la muerte de Jesús. Cristo nos da ejemplo de morir en la cruz y de estar crucificados. ¿Cuántas veces nos han crucificado? A mí muchas. La crucifixión de un chisme que les levantan. ¿Les ha levantado un chisme? Sí. La crucifixión de la gente que te critica por todo. La crucifixión de una enfermedad terminal o dolorosa o crónica en una persona que no se puede curar.
La crucifixión de un problema económico, de un problema de pareja. La cruz no debe de faltar en todo lugar, en toda casa y en toda ocasión. Por último viene la Sagrada Comunión. La reserva del día de ayer o el Santísimo Sacramento que consagramos ayer está reservado para el día de hoy, ya que hoy no se consagra, pero sí se da la comunión a quien está debidamente preparado. Esta celebración de la adoración de la cruz es una celebración antiquísima que la Iglesia tiene. Un momento más, el Padre va a ir a la entrada por un crucifijo, va a levantarlo y va a cantar: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y todos vamos a decir: demos gracias a Dios. Otra vez, mirar el árbol de la cruz. ¿Un árbol para qué sirve? Un árbol da vida, da sombra, da frutos. Cristo clavado en un árbol, porque un árbol da vida y porque Cristo le dio vida a ese árbol. La cruz de madera es un árbol que da fruto. Cristo no se quedó en la cruz después de muerto. Ahí estuvo, soportó los padecimientos, los sufrimientos y los flagelos de una muerte terrible y espantosa. Les decía en la mañana, Jesús murió de un paro respiratorio porque se quedó sin sangre. Cuando Jesús muere, aproximadamente a las 3 de la tarde de aquel tiempo, Jesús se había quedado sin sangre y por eso un hombre fue llamado Longinos, fue con una daga y le clavó en el costado. De esa manera, los romanos sabían si un hombre crucificado había muerto. Le clavó la daga y cuando le clavó la daga, del costado brotó sangre. ¿Y por qué brotó agua? Porque ya no había sangre en ese cuerpo. Todo Jesús se había derramado por nosotros, ya no había sangre y por eso brotó agua. Jesús no tenía más que darnos, por eso cuando el sacerdote en el cáliz pone vino, también pone agua, recordando la sangre y el agua que brotaron del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Un castigo de los romanos, cuando los hombres eran crucificados alrededor de las 9 de la mañana, todos los condenados a la crucifixión. Jesús era uno más. Para ustedes y para mí, recordar a Cristo nos hace pensar que fue el único crucificado, pero no. Era un castigo muy común y muy frecuente de todos. Eran asesinados en la cruz con 3 o 4 clavos, nada elegantes, completamente desnudos, y se dejaban ahí. Los soldados se quedaban hasta que se morían. Si tenían prisa o algo iba a pasar, los mataban definitivamente. Dicen que a las 3 de la tarde aproximadamente, ya ven que a las 5 de la tarde empezaba el calendario judío con la Pascua judía. El día para los judíos comienza a las 5 de la tarde del día nuestro. Nosotros el día comienza a las 12 de la medianoche, ¿no? Para los judíos a las 5 de la tarde. Son las vísperas y desde un día antes del día comienza. Ninguna persona podía estar crucificada en la Pascua judía. Por eso fueron a revisar si estaban muertos. Lo que hacían si no estaban muertos eran quebrarles los pies.
les quebraban las rodillas, entonces el Cristo o la persona se desnucaba por el peso mismo de su cuerpo sobre sus manos, se desgarraba y moría por la presión y por el peso. Una parte del libro del profeta Isaías que escuchamos hoy dice: no le quebrará ninguno de sus huesos. Llegaron con Dimas y Gestas, que estaban vivos, y les quebraron sus huesos, sus pies, para que se desnucaran y murieran. Cuando llegaron con Jesús, algo les hizo ver que Jesús ya estaba muerto, así que Longinos solo toma la lanza y la encaja en el corazón de Jesús y brota sangre y agua. Jesús ya estaba muerto. Pero por último, Jesús arroja lo último que tiene, todo lo que tiene por nosotros y por nuestros pecados. Así que si ustedes y yo no nos convencemos ni con la muerte de Jesús, pues yo ya no sé qué queremos. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que Jesús utilizó que dijo: Dios envió a los jueces, envió a los reyes, envió a los profetas, y no les hicieron caso. Dice: por último envió a su propio hijo, a ver si a ese le hacían caso. Pues tampoco le hicieron caso, al contrario, lo mataron. Hoy en día es un buen momento para que reacciones y cambies y dirijas tu vida a Dios y seas más feliz y entiendas mejor tu existencia. ¿De quién depende? De ti. Depende de cada uno. Yo no puedo ir a tu casa a sacarte para que vayas a misa o a rezar. No. Mueva sus piecitos, cambie de costumbres, acérquese a Dios, rece más, crea en Jesucristo nuestro Señor. Y serás más feliz. Si ya eres feliz, te falta la felicidad verdadera. Si no lo eres, es porque no quieres. Que Dios nos ayude a todos. Que así sea. Micrófono. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. En este momento, todos vamos a pasar a dar un beso a la cruz. Vamos a venerar de esa manera la cruz. Hay que explicarles a nuestros hermanos separados que los católicos no adoramos. Esto no es un ídolo, es una imagen de yeso. Al que adoramos es a Jesús Eucaristía, que está allá abajo. Esto es una imagen que veneramos. Cuando le des el beso a Cristo en la cruz, ahorita, ahí dile: Señor, ayúdame a soportar con paciencia
los dolores que sufro por seguirte. Porque a veces queremos una cruz suavecita, pero no hay de esas. Si no le vas a soportar la cruz, mejor no le des el beso. El beso incluye soportar la cruz por seguir a Jesús. Los que gusten, yo creo que todos, vamos a pasar haciendo 2 filas en el pasillo central y le vamos a dar un beso, incluidos los niños. Explíquenle a sus hijos lo que van a hacer. Hablen con ellos de esto. Tráiganme la tela, por favor. Pónganla en el piso ya mismo. Escúchenme con atención. Tráete los canastos, tráiganselos. ¿Están dormidas o qué, madre? Ahora andan muy perdidas. Miren, en Tierra Santa hay basílicas, templos, que ahorita esos lugares, cuando Cristo vivió, pues todos esos lugares eran cristianos. La gente que ahí vivía, pues ahí fueron cristianos. Y antes los reyes de Europa eran muy católicos, ahora son de católicos, no tienen ni el nombre. Son unos, no sé cómo decirlos. Entonces ellos patrocinaban desde Europa las basílicas de Jerusalén, la de la Natividad, la del Santo Sepulcro, la del Lavatorio de Pies, la de la Última Cena, todas. Pero eso se acabó. Ahora en Jerusalén y en toda la Tierra Santa siguen las basílicas encargadas a los franciscanos, pero pues todas viven de lo que se junta este día. Todo el dinero que juntemos en este día nosotros, en todo el mundo, lo tenemos que entregar a la curia para que se mande a los santos lugares, así se le llama. Entonces la moneda que ustedes echen en el canasto, en el bote, no es para mí, es para los santos lugares, para la custodia de los lugares santos.